Buenos días, queridos hermanos, ¿cómo están? A muchos se les durmió el gallo, pensaron que iba a seguir lloviendo y dijeron pues nos quedamos en la comodidad de nuestra cama, pero no, los que estamos aquí, bueno, pues venimos con el corazón contento, gozosos de estar en esta mañana para alabar el nombre de nuestro Dios. Vamos a ponernos de pie, todos los que estamos aquí en la iglesia, los que nos están viendo a través de las pantallas. Qué bueno que están con nosotros, a todos los amigos y familiares que les llega esta transmisión. Les invitamos a que se unan con nosotros. Vamos a leer el Salmo 148 y vamos a leerlo todos juntos, hermanos. Espero que hoy haya traído su garganta fuerte porque vamos a leer, vamos a cantar mucho. Y dice así la palabra de Dios. Vamos a leer el Salmo 148, los 14 versículos que contiene. Es una lectura congregacional, todos juntos, hermanos. Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas. Alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielo de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños, alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo, alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano, aleluya, amén, hermanos. Así de pie vamos a orar. Le voy a pedir al hermano Emilio que pase aquí al frente y que nos dirija en una oración de invocación a nuestro Dios. Buenos días, hermanos, vamos a platicar con el Señor. Padre nuestro que estás en los cielos y también en todo lugar, y principalmente en nuestros corazones. Gracias te damos, Señor, porque tú nos mandas lluvias de bendiciones. Lluvias, Señor, que en tus promesas, tú dices una promesa y las multiplicas de tal manera, Señor, que nos gozamos porque solamente tú eres la omnipotencia divina y verdadera para bendecir a tus hijos y criaturas sin excepción de persona. Gracias porque eres Dios. Nos encomendamos a ti y como tú estás en todo lugar, Señor, creemos aquí que estás haciendo acto de presencia también. No te vemos, Señor, porque tú eres Espíritu, tú eres Dios, pero creemos, Señor, que estás entre tu pueblo. Y escrito está, en donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estaré. Gracias por tus promesas, gracias por traernos con bien. Aquellos que no pudieron venir, Señor, pues tú conoces los motivos, los problemas, las adversidades que se hayan presentado, pero les darás el gozo y la felicidad de poderse congregar en breve aquí entre tu pueblo. Y en todo el mundo, Señor, que se alabe y se glorifique tu divino nombre. Tienes pueblo, Señor, en todo el mundo, en diferentes horarios y días, Señor, y en todo tiempo sea alabado y glorificado tu nombre. Y a todos sus siervos en la música, en la exposición de tu palabra, en todo lo que se haga, solamente sea para tu honor y para tu gloria. Nos ponemos en tus manos, confiando en tus promesas y ayúdanos a obedecerte, a hacer tu voluntad para que tú, Señor, te agrades de cada uno de tus hijos. Te suplicamos y te agradecemos todo. Que seas también el invitado de honor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a Dios. Tome su lugar, hermano, tome su lugar. Vamos a tener un tiempo de bienvenida. Si bien es cierto que nos gusta, los que estamos en esta iglesia, nos gusta vernos los domingos, también nos encanta tener a personas, amigos, familiares que vienen por primera vez.
Viene una persona con Samuel. Samuel, si quieres presentarla. Bienvenida. ¿Cómo dijiste? Itzel. Bienvenida, Itzel. Dios te bendiga. Vamos a, ¿alguien más, hermanos? Somos todos de casa, hermanos. Más adelante nos daremos el abrazo virtual. Vamos a tener un video, hermanos. Vamos a poner atención en este video que se va a proyectar. También los hermanos que están en casita lo van a poder ver. Así que pongan mucha atención, hermanos, en este video que vamos a proyectar. Gracias a Dios, hermanos. Si usted quiere volver a verlo en la repetición, lo podrá volver a ver y podrá usted hablar con Dios cómo está esa situación. Vamos a tener los avisos, hermanos, pongan mucha atención. Miércoles 7 de la noche, reunión de oración, hermanos, presencial y a través de las redes sociales. Domingo 13, el día de hoy, hermanos, estamos iniciando el culto infantil presencial, así que invitamos a todos los papás que por alguna razón se detenían a asistir a la iglesia por cuestión de los niños. Ya hay escuela infantil, hermanos, ya hay escuela infantil y iniciamos el día de hoy. Sábado 19 de junio, hermanos, el viaje a Ciudad de Alemán por el grupo de evangelismo. Vamos a estar orando, hermanos. Ore toda esta semana, hermanos, por esta actividad que tendremos como iglesia. Ese mismo sábado, hermanos, habrá reunión femenil a cargo de nuestra hermana Priscila y Charito. El miércoles 16 de junio, hermanos, 16 de junio, apúntelo ahí en sus anotaciones que tiene ahí en la Biblia, hermanos, taller de evangelismo. Después del culto de oración terminando, iniciamos un taller de evangelismo a cargo del pastor. Estudio bíblico, hermanos, 22 de junio, hermanos, a través de la aplicación. Recuérdalo, 8 de la noche, estudio bíblico, 22 de junio. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a cantar, vamos a hacerlo con gozo, con alegría. Yo recuerdo que en el culto de resurrección, yo ese día, sin ser maestro de música, porque no sé nada de música, hermanos, reconocí que estoy aquí al frente, que cantaron precioso. Ese día sacaron un 10, hermanos, cantaron con fuerza, con gozo, se ve que estaban contentos. Ese día que recordamos que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Pero déjeme decirle que hoy también el Señor está vivo. El Señor vive, hermanos, entonces no cambia la razón de ese día. Vamos a cantar, hermanos, con gozo en nuestro corazón. No se preocupe, usted si quiere cerrar los ojos, si quiere cantar, si usted ve que se apaga la letra o tenemos fallas técnicas, usted no se preocupe. Usted en esta mañana cantaremos a nuestro Dios. Ese es el motivo por el cual usted y yo hemos venido en esta mañana. Cantemos, hermanos.
cantando a nuestro Dios, hermanos. Ahora con el corito Abres Camino. Siempre estás
Tome su lugar, hermano, tome su lugar. Vamos a tener tiempo de ofertorio, hermanos, y vamos a pedirle al hermano Arturo y a su esposa que pasen aquí al frente para que nos ministren en este tiempo, hermanos. Y vamos a entonar un corito, hermanos, y vamos a orar. Vamos a entonar el coro una vuelta. En la segunda vuelta los hermanos pasarán a recoger nuestras ofrendas, hermanos. Así que vamos a, antes de... Hermanos, pónganse de pie, por favor. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos muchas gracias porque nos vas a permitir depositar un poco de lo mucho que tú nos das. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos y mis hermanas y que la honra y la gloria solamente sea para ti. Y que esas ofrendas tú las uses conforme a tu voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesús, muchas gracias. Amén. ¿Se puede sentar, hermanos? Vamos a esperar, hermanita, si quiere, venga, vamos a entonar una vuelta el corito, no se preocupen. Estamos en vivo, de eso puede pasar. Vamos a cantar, hermanos, cantemos. Vamos a ponernos de pie, hermanos, nuevamente. Ya es la última vez que les pido que se pongan de pie, hermanos. Usted sabe que durante más de un año, hermanos, por situación de la contingencia o de la pandemia que estamos viviendo como ciudad, como país, las autoridades recomendaron que obviamente las reuniones, las aglomeraciones, pues obviamente fueran restringidas. La iglesia pues obviamente tomó la decisión de que los niños no participaran en el culto presencial y fuera solamente a través virtual.
Los maestros de escuela dominical se enfrentaron a un nuevo desafío. Empezaron a buscar las formas para poder, de cierta manera, seguir con la dinámica de escuela infantil a través de las redes sociales o virtual, hermanos. El día de hoy, hermanos, después de un año, se volverán a escuchar gritos, brincos, correderas. Volveremos seguramente a encontrar basura de dulces y empezaremos de nuevo a tener esas pequeñas problemáticas, pero que gracias a Dios durante más de un año extrañamos. El día de hoy vamos a orar, hermanos, y créanme que oremos a Dios porque los maestros de escuela dominical sigan siempre con esa actitud de servicio a nuestro Dios, porque nunca se desanimaron a pesar de las incomodidades o de las situaciones que se enfrentaron. Vamos a orar porque los maestros amorosamente el día de hoy están recibiendo a nuestros niños contentos. Seguramente tienen muchas expectativas después de mucho tiempo de no verlos. Le voy a pedir a nuestro pastor que pase y que haga una oración porque el día de hoy iniciamos escuela infantil. Amén. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das como iglesia de recibir nuevamente a los niños. Y gracias, Señor, porque todos los has traído con tu bendición. Gracias, Señor, porque eres bueno y tú cumples tus promesas. Ni uno ha faltado. Y te pedimos, Padre, ahora que tú nos llenes el corazón de gozo y alegría como iglesia para seguir siendo instrumentos de bendición a cada uno de los pequeños que hoy estarán aquí teniendo un tiempo en el que te conocerán mejor a través de tu palabra y también a través de la interacción unos con otros. Gracias, Dios, porque tú sigues obrando en el corazón y en la vida de los muchachos que también están participando juntamente con las hermanas que están haciendo tu obra. Gracias, Dios, porque como iglesia no nos hemos cansado de seguir bendiciendo tu nombre. En Cristo Jesús, Señor nuestro, te damos gracias. Amén y amén. ¿Ya sigue su paso? No se vaya, ya quédese. Bien. Vamos a abrir nuestras Biblias para ya que no estar sentando y parándonos. En 1 Corintios capítulo 9, y vamos a hacer la lectura de manera alternada. 1 Corintios 9, sí, ya sé que el de solapa, ya me está indicando Gabo, pero estoy acomodándome acá. A ver, ¿ya, Gabo? ¿Ya puedo? Ok, bien, listo. Gracias, Gabriel. Bien, 1 Corintios capítulo 9, vamos a leer todos juntos la palabra de Dios, y yo espero que este capítulo pueda ser de bendición a sus vidas como lo fue para la mía. Inicio el primer versículo, ustedes el siguiente, en el último nos unimos. Bien, la palabra de Dios dice: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y de los que sirven al altar, del altar participan? Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria.
Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. A los que están sin ley, como si yo estuviese sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Juntos, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Oramos. Padre, te damos gracias por esta bendición y te rogamos, Dios, porque tu palabra pueda ser expuesta de manera completa, íntegra y con tu aprobación. Te rogamos, Señor, porque toques el corazón de los hermanos, así como has tocado el mío, y que seamos instrumentos de bendición para ti. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bien, pueden tomar asiento, hermanos, y vamos a estar viendo un tema un poquito complicado, y es en lo personal, porque bueno, al final toca un asunto de Pablo que defiende lo que es su ministerio. ¿Y por qué tiene Pablo que defender su ministerio? Bueno, porque el ministerio de Pablo ha sido atacado. Los capítulos 8, 9 y 10 hablan de libertades que los creyentes tienen por ser ahora redimidos en Cristo. Algunos consideran que, viene hablando de idolatría, y luego viene el capítulo 9, defiende su ministerio, y después habla otra vez de idolatría en el capítulo 10. Bueno, si lo vemos desde esa óptica tan literaria, a lo mejor va a tener alguna complicación este capítulo, pero realmente a lo que Pablo se está refiriendo en los 3 capítulos es de libertad, y esto antes de entrar con asuntos de liturgia o de lo que se hacía en el culto en el tiempo de los corintios. Así que Pablo dice que él tiene libertad. Ahora, son libres de hacer lo correcto delante de Dios todos los que están sirviendo en el ministerio. Son libres para servir los que están haciendo la obra del Señor, y son libres para creer. Es decir, ya podemos creer de manera libre, y esto lo vemos también en el capítulo 10. Esa libertad va acompañada de responsabilidades. Hoy veremos la libertad que Pablo tiene para servir a la iglesia del Señor, y no tiene cargas que le impidan ponerse como ejemplo de servicio a Dios. Es decir, él no va a decir, bueno, tengo, como dicen, cola que me pisen. No, él lo hace de manera libre porque sabe que él puede hacerlo esto libremente. Aunque en su interior, Pablo siempre ha tenido complicaciones porque él fue perseguidor de la iglesia. Y lo vamos a ver en un momento más. Ahora, los hermanos de Corinto tenían sus complicaciones porque algunos cuestionaban el apostolado de Pablo y se sentían jueces para cuestionar su autoridad. Y este es un problema no nada más de Pablo. En algunas epístolas nuevamente hace una fuerte defensa para lo que es su ministerio. Y en la epístola, en la segunda epístola, así como en Gálatas y en otras, ¿verdad? Pablo defiende el ministerio que tienen, porque siempre va a haber personas que van a estar atacando de manera constante el ministerio al cual el Señor, en el cual el Señor lo puso. Ahora, ¿de qué se le acusa a Pablo? Primeramente, de no ser apóstol legítimo delante del Señor. ¿Y por qué? Porque bueno, en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, Pedro, ¿verdad?, se levanta y dice, ahora tenemos que escoger a uno que haya estado con nosotros desde
el inicio del ministerio del Señor hasta su resurrección. Y oh sorpresa, Pablo no participó de esto. Y ese era el primer asunto negativo que tenía Pablo. De no haber sido un hombre que caminó con el Señor, es decir, no fue instruido por él directamente. De no ser parte del colegio apostólico. Y lo más complicado, de perseguir a la iglesia. ¿Cómo un perseguidor de la iglesia ahora nos viene a enseñar a nosotros? ¿Cómo una persona que estuvo acusando y persiguiendo a la iglesia ahora se las da de que él sí puede ser un ministro o un siervo del Señor? Y bueno, en esas acusaciones Pablo se ve envuelto, y ese era uno de los grandes lamentos de Pablo. En la primera epístola que escribe se muestra el dolor por haber participado en tales hechos, y esto es en la epístola a los Gálatas. Ahí se describe, ¿verdad? Y dice: y yo fui perseguidor de la iglesia. Por eso hoy veremos que para Pablo el que él pueda tener libertad es un deleite, y esta libertad no es porque él la haya ganado, la haya obtenido, sino porque esta libertad ya se la dio Cristo, y él ahora recibe esto como una bendición de parte del Señor. Ahora, yo quiero decirles, hermanos, que todos tenemos que disfrutar de esta libertad con la que ya el Señor nos liberó. ¿Cuántas personas no acusan y dicen: pero por qué él? Si él hizo esto, aquí, allá, anduvo, y ahora se la da de muy santo. Y esto ha pasado a lo largo de la historia de la iglesia. Muchos acusan a los hermanos porque ahora están haciendo la obra de Dios y antes fueron otra cosa. Y eso es normal, porque los que no tienen temor de Dios siempre van a acusar a los que ahora quieren caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esto debemos de verlo, y lo vamos a ver en un momento más de una manera más profunda. Así que, hermano, siéntete en la libertad de servir. ¿Has fallado a Dios? ¿Le fallaste en el pasado a lo mejor? Siéntete en la libertad de servir. Empieza a hacer las cosas bien para el Señor. Empieza a caminar de la manera que Dios quiere. Que nadie te acuse, que nadie te señale, que nadie diga: es que ahora es. No, antes fui, claro, y lo hice. A lo mejor por ignorancia, a lo mejor porque no sabía, a lo mejor porque tenía mis propias complicaciones. Pero ahora soy libre para servir porque Cristo me ha liberado. Por eso, primeramente, debemos tener la libertad para servir, hermanos, a pesar de la oposición. ¿Habrá gente que se oponga? ¿Habrá gente que se oponga al ministerio? Pero por supuesto. Hermanos, cuando se quiere servir a Dios, siempre va a haber oposición. Esta oposición no va a venir de afuera, sino va a venir desde adentro, desde la misma iglesia, desde los mismos hermanos, o los que se dicen en algunas ocasiones ser hermanos o ser parte del pueblo de Dios. Y miren, voy a poner 3 ejemplos de liderazgo que se me hicieron interesantísimos en una respuesta a la oposición al ministerio. Y vamos a irnos a Números, capítulo 16, Números 16, y ahí encontramos un evento por demás interesante: la rebelión de Coré. Y vamos a ver de los versículos 1 al 5 qué dice. Dice: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijos de Pelet, hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y ojo con esto, subrayen esto: príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará así. Y miren, tremenda situación la de Moisés. En esto, sin duda, hoy conocemos el testimonio de Moisés y quién fue delante de Dios. Y ahora sabemos también cómo quedaron Coré, Datán y Abiram y el siervo que Dios
el siervo de Dios salió ileso e íntegro de estas acusaciones. ¿Por qué acusaban a Moisés? Nada más porque no les parecía. No hay, si ustedes van a los antecedentes y a los posteriores, no hay ninguna razón. Bueno, más adelante ya se va a ver porque querían el sacerdocio. Y fíjense, ¿por qué situaciones querían el sacerdocio? Y eso es y ese fue el gran problema de ellos. Lamentablemente, dentro de la iglesia del Señor siempre va a haber un grupo que va a ser, como se le llama a veces, ¿no? El grupo de choque. El grupo de que va a estar ahí, como dice, cuchillito de palo, ¿verdad? Diciendo, cuestionando. Y saben, Coré, Datán y Abirán, si ustedes leen la historia, les vino un socavón, ahora que están tan de moda los socavones, ¿no? Literal. Les vino un socavón y los tres, bueno, no nada más ellos, sino junto con todas sus familias, fueron tragados vivos por la tierra. Ahora, este pasaje muchas veces los pastores lo usan para intimidar, para decir que nadie se les oponga. No, esto lo hizo Dios en el pasado. Y dice la Escritura, esto se puso como un ejemplo para ustedes. Hermanos, en la obra de Dios y al mismo Moisés, y vamos a ver más adelante que al mismo Jesús, también tuvo oposición. Esta oposición no es un asunto menor. El versículo 15 dice: entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová: no mire su ofensa, ni aún un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Y aquí la defensa de Moisés es: yo no he tomado absolutamente nada de ellos. Y qué bendición cuando en el ministerio tú no puedes decir: no, pues es que me dieron, o es que tengo que estar porque pues ellos son los que proveen, o ellos son los que sustentan, o ellos son los que dan. No, yo no tengo absolutamente nada que decir y nadie tiene nada que decir sobre ese asunto de que porque fulano da, por eso tenemos que aguantar sus impertinencias. Claro que no. A nadie se le tiene que aguantar las impertinencias en la obra de Dios. Pero fíjense la reacción de Moisés, como en el versículo 5, él lo que hace, 4 dice: cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro. Hermano, cuando alguien te esté atacando en el ministerio, sé humilde. Y esto cuesta, porque vamos a ver ahorita que otro personaje bíblico no fue nada humilde. Y le dijeron: ¿vienes contra mí? Vamos. Y aquí a ver de a cómo nos toca. Y vamos a ver el caso de Jefté. Vamos a ver en Jueces, capítulo 12. Vámonos a Jueces, capítulo 12. Más o menos unos 300 años después, otro caso similar pasa. Y entonces en Jueces, capítulo 12, Jefté había ganado contra los hijos de Amón. Y dice: entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté: ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los de Amón y no nos llamaste para que fuésemos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo. Imagínense, qué situación, qué complicación. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué sucede ese tipo de asuntos? Porque hay personas que van a estar celosas de que otros tengan éxito en el ministerio. Y en este punto debemos tener mucho cuidado, hermanos, porque la obra de Dios no se puede hacer en medio de celos, en medio de contiendas, en medio de disensiones. La obra de Dios se hace porque Dios es Dios. Y aquí nos encontramos a Jefté también en la misma situación. Luego vámonos al capítulo 12 de Juan capítulo 12. Y aquí nos vamos a encontrar otro evento bastante singular. ¿Alguien podría enojarse o molestarse porque ungieran a Jesús? ¿Alguien se podría molestar? ¿Quién se podría molestar porque ungieran al Señor? Solamente con un corazón perverso. Una persona con un corazón que no está bien delante de Dios. Si ustedes se dan cuenta aquí, los evangelios sinópticos dicen: los discípulos se enojaron. Pero no fueron los discípulos, fue Judas el que se enojó. Y Judas estaba al lado y estaba viendo toda la escena. Y dice: yo no sé por qué hicieron esto. Esto se pudo haber vendido y pudo haberse dado a los pobres. Las personas que están en contra de la obra del ministerio siempre van a buscar una razón
y en algunos casos justificable, o en este caso justificada, por la cual ellos van a decir esto no tenía que hacerse así. Cuidado, hermanos, cuidado, porque el ministerio muchas veces es cuestionado por personas que están haciendo la obra por su propio gusto y su propio deseo. Y esto es un problema, no para los siervos, es un problema para la obra. Y es un descrédito para la obra de Dios. Al final, todos saben cómo quedó Judas. Así que Pablo hace una revisión y él dice, a ver, ¿yo por qué tengo o de qué me están acusando? No soy libre, y Pablo empieza su defensa acerca de esta libertad que él ya tiene. Dice, ¿no soy yo libre? ¿No he visto yo al Señor Jesús, Señor nuestro? Y en este punto Pablo defiende este ministerio porque él sabe que no puede hacer la obra del ministerio en contienda o en discusión con personas o con hermanos. Y es triste, es lamentable. ¿Saben? Hemos visto cómo a lo largo de la Escritura se muestra que hay una abierta oposición al trabajo de la obra del ministerio. Esta oposición es por el corazón del hombre. Moisés llama a Datán y a Abirán hombres impíos. Hombres impíos. ¿Por qué se oponen? Porque son hombres impíos. Jefté les muestra a los de Efraín su cobardía y Judas los llaman ladrón. ¿Sabes? Cuando hay una abierta oposición a la obra del ministerio, es porque hay un mal corazón en el que se opone. Y no lo digo yo, está en la Escritura. Cuidado, hermanos, tengamos mucho cuidado. La obra del ministerio no se hace por gusto, sino se hace porque el Señor así nos lo ha demandado. Y Pablo más adelante dice, si yo lo hago de buena manera o de buena gana, tendré mi recompensa, pero si lo hago de mala gana, de todos modos tengo que hacerlo porque ya me fue encomendado. No es una opción. La obra del ministerio para el que ha sido llamado no es una opción. Hermano, si Dios te está llamando al ministerio, no es una opción. ¿Vas a encontrar oposición? Claro que sí. Pero ¿saben? Uno de los profetas que recibió más oposición y que fue literalmente, por así llamarlo, el peor de todos los ministerios proféticos, a la vista de los grandes evangelistas o de los grandes pastores y demás, el peor ministerio es el de Jeremías. Nadie se convirtió, nunca le hicieron caso, fue el peor ministerio. ¿Y qué oposición tenía Jeremías? ¿Y saben qué le dijo el Señor? Dice, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para liberarte. ¿Saben? Este pasaje es una bendición. Para cualquiera que esté en el servicio a la obra de Dios es una bendición. Porque en el ministerio se va a encontrar oposición. Pero adivinen quién está con nosotros. El Señor. ¿Quién nos llamó? El Señor. A mí no me llamó nadie de la iglesia. A mí me llamó, es más, ni siquiera en esa ciudad me llamó el Señor. De entrada. Por eso es muy importante, hermanos, que cuando uno hace la obra del ministerio, tiene que hacerlo por ese gozo de servir a Dios. Pablo lo hacía. Y él dice, ¿acaso no tenemos derecho a comer y a beber? Porque también cuestionaban hasta que lo que Pablo comía y bebía. Mire, cuando quieren cuestionar un ministerio, todo, absolutamente todo, van a ver lo malo o lo bueno que hace. Y es que ¿por qué? Y ya el pastor se compró coche nuevo, y ya el pastor hizo esto, y ya el pastor tiene casa nueva, y ya el pastor tiene auto o lo que sea, reloj nuevo, o ya tiene computadora nueva. Y entonces ya se ponen a ver, ¿y de dónde salió? Y ahorita vamos a ver el tema del dinero, porque eso es un tema básico en los ministerios. Y entonces se ponen a ver que si ya trae la corbata nueva, y que si ya esto, y todo. ¿Por qué? Porque es un corazón perverso, un corazón malo delante de Dios. Hermano, yo no estoy diciendo que no somos vistos, claro que somos vistos, y somos cuestionados, claro. Y a veces, como dicen, nada más están esperando el más mínimo error para enseguida cuestionar y decir. Pero ¿sabes? Cuando tú tienes tu conciencia limpia delante de Dios, a veces a manera de broma y a veces a manera de cierto, digo, por motivos de conciencia, y digo, y no la mía, no la mía,
sino de los que dicen esto no o esto sí. Está bien, por motivos de conciencia, no hay problema. Hay cosas en las que en el ministerio tenemos que ceder y no hay ningún problema. No hay ningún problema. Que el templo se pinta de color gris, que se pinte de color gris. Que vamos a poner, que se haga. Sí, no hay ningún problema. Vamos a ir de ministerio. No vamos a ir. ¿Por qué? Porque no queremos que no haya ministerio de evangelismo o de misiones. Esto no es opción. Hermanos, eso no es opción. Eso no es una opción si vamos o no vamos. Porque Dios nos ha encomendado el ir. Y si no lo hacemos, ahí los responsables no es ni cualquier líder ni los hermanos de la iglesia. No, ahí el responsable soy yo, el pastor. Si la palabra de Dios no fluye y se predica, no es responsabilidad de los líderes, es responsabilidad del pastor. ¿Y por qué digo es responsabilidad del pastor? Vámonos a Hechos. Ahorita los traigo en varios pasajes de la Escritura porque tengo que avalar esto de acuerdo a la palabra de Dios. Hechos capítulo 20, versículo 28. Dice la Escritura: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Hermanos, a mí no me puso la iglesia, y esto fue un tema de debate, recuerdo, hasta hereje me llamaron, fue un tema de debate en culto de ordenación, o en el culto de ordenación. Porque yo dije, no, la iglesia es la que pone a los pastores, y todos los pastores se me vinieron a la yugular. No es la iglesia, es Dios el que pone. Y yo todavía en mi religión bautista dije, no, es que en la sesión de negocios la iglesia decide. Y cuando vengo a Hechos, oh sorpresa, no es la iglesia, es el Señor. Y aquí me encuentro una realidad. ¿Quién pone a los ministros, a los siervos? No es la iglesia, es el Señor. Y esto es una gran bendición. Recuerdo que cuando estábamos en el seminario, estábamos ya en el último semestre y algunos de los muchachos estaban viendo a dónde se iban y qué iban a hacer y demás. Y entonces uno de los maestros, recuerdo claramente y así de manera puntual, nos dijo: muchachos, no anden mandando currículums. Esto no es así, esto no es una profesión. Ustedes espérense a que Dios los ponga en donde los debe de poner. Y esto para mí ha sido un principio de vida. Yo no ando proponiéndome ni diciendo yo quiero ser pastor, no. Donde Dios me pone, ahí es donde voy a estar. Y créanme, nunca me voy a postular a un ministerio. Donde Dios te pone, ahí tienes que servir. Y ahí tienes que ser de bendición. Y hermano, esto lo digo, y se lo digo a los muchachos jóvenes, que alguno tenga la intención o quiera llegar en algún momento a servir a Dios. Servir a Dios es una gran bendición. Ahorita que estábamos cantando el canto, ¿verdad?, de Noble Sostén, se me vino a la mente el tiempo cuando estábamos Ángel, yo y los demás muchachos, ¿verdad?, que estuvimos en el ministerio de jóvenes, en el grupo juvenil, y eso lo cantábamos mucho. ¿Te acuerdas, Ángel? Cantábamos mucho Noble Sostén. Y cuando recordé la letra y la reviví, la analicé, yo dije, ¿cómo me ha sostenido el Señor? ¿Cómo me ha sostenido el Señor? Hermanos, si el Señor no hubiera sido mi sostén durante todo este tiempo, ya no estaría. Y esa es la gran bendición que tenemos. Cuando cantamos, no lo hacemos solamente por ver qué canto se le ocurre al hermano Gabo o a las hermanas de la alabanza. No, es porque Dios pone en los ministerios, esto hay que cantar, y esto hay que entonar, y esto es para servir. Hermanos, cada uno de nosotros tenemos una gran bendición de servir. Entonces, el ministerio no es un asunto que yo haya elegido o haya querido, sino que el Espíritu Santo nos pone como pastores, como obispos, como ministros, en donde Él considera que vamos a ser de bendición. Entonces, a lo largo de la Escritura habrá oposición, sí, pero el Señor siempre va a estar con sus siervos. Y, claro, hay una advertencia. Y fíjense, dice el versículo 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y fíjense, no van porque antes dice, y entrarán en medio de ustedes lobos rapaces, pero luego dice, y de vosotros mismos.
saldrán hombres que hablen cosas perversas. Y fíjense, esta palabra de hablar cosas perversas tiene un sentido de hablar o confundir, hacer abandonar la creencia y pervertir la fe de alguien. Esto de hablarán cosas perversas, ese es el sentido de esa palabra. ¿Cuántas personas no han arrastrado a los discípulos? Y fíjense, no nada más dice a los hermanos de la iglesia, no, dice a los discípulos. A los discípulos. ¿Quién es un discípulo? El que quiere ser semejante a Jesús. Hermano, ten mucho cuidado cuando un hermano empiece a hablar cosas perversas. Y las cosas perversas no son en doble sentido o no. Las cosas perversas es cuando tú escuchas que, ¿ya viste lo que hizo el pastor? ¿Tú estás de acuerdo, Valilia? ¿Tú estás de acuerdo con lo que hizo? Yo no estoy de acuerdo. A mí no me pareció. A mí no me gusta. ¿Ya viste lo que hizo el hermano Gabo? ¿Ya viste el canto que puso? Oye, como que no. Ese de la tierra de Palestina, ¿verdad? De hecho lo comenté el otro día. Ese de la tierra de Palestina, ese no es bíblico. Ese no. Yo amaré a la cruz. No, ¿cómo va a ser que yo amaré a la cruz? Eso no es bíblico tampoco. ¿Cómo voy a estar amando una cruz? Y bueno, se le van a la yugular al hermano Gabo. Oye, pero es que el templo está mal y que ya viste que el ventilador estaba mal y que eso estaba mal. Al hermano Alejandro y al hermano César, ¿por qué el mantenimiento está mal? ¿Por qué está tapado el baño? Y se van a la yugular. Hermanos, hay quienes están buscando solamente el más mínimo error para poder cuestionar. ¿Y qué decir de tantas cosas más que puedan pasar dentro de la iglesia? Los que estamos en el ministerio estamos expuestos a ser cuestionados. Y es válido, no está mal. Cuando un pastor no está haciendo la obra de Dios, cuando un pastor no está haciendo lo que Dios quiere, cuando un pastor está viviendo en pecado, o algún hermano de la iglesia, de liderazgo está viviendo, claro que es cuestionable y claro que se le tiene que llamar a cuentas, y en la rendición de cuentas es importante. Yo siempre lo digo, el rendir cuentas es bueno, no es malo. Tenemos que rendir cuentas. Pero ¿saben? Cuando eso se vuelve un vicio, cuidado, porque entonces estamos cayendo en una mala actitud. Y la mala actitud delante de Dios es muy cuestionada. Y ¿saben? No es un asunto que lo diga yo. A lo largo de la Escritura vemos personas, y bueno, ya lo hemos mostrado, ¿no? Cómo personas con una mala actitud van a tomar decisiones que definitivamente no son rectas o correctas delante de Dios. Hermanos, cuando hay un corazón pervertido delante de Dios, siempre habrá oposición a la obra del ministerio. Pablo mismo lo dice en su discurso en la playa de Mileto, como lo acabamos de ver en Hechos capítulo 20-28. Por eso, hermanos, seamos libres para servir, a pesar de la oposición. Alguien se te opone, alguien dice tú no, tú sí, tú no. Ponlo en las manos de Dios como Moisés. Y ya vimos los tres liderazgos, ¿no? El Jefté dijo, órale, a ver de cómo nos toca. Pero no hay que ser como Jefté, ¿verdad? Judas, calladito, ¿verdad? Pero tan callado y tan perverso era el Judas que hasta el diablo entró en él. Dice la Escritura que cuando el Señor le dio el pan, Satanás entró en Judas y ya saben todo lo que pasó. Terminó suicidándose el pobre hombre. Seamos como Moisés. Tú no te pongas a pelear, tú no discutas. Pon tu rostro en tierra, clama a Dios. Y ahí es donde dice la Escritura, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay momentos en los que tenemos que decir, mira, no es una opción esto. No es una opción. No es una opción que se predique la palabra, no es una opción que se evangelice, no es una opción que se vaya a hacer el ministerio, no es una opción que tengamos enseñanza a niños, no es una opción que tengamos enseñanza a jóvenes. Eso no es opción. Tenemos que hacerlo porque hay una responsabilidad. No es una opción restaurar vidas, hermanos. Eso no es opción. Eso se tiene que hacer sí o sí. Les guste o no les guste, porque Dios lo demanda. Habrá cosas en las que pues ya si algún hermano no le gusta el color, hable con el hermano César o con el hermano Alejandro. Hermano, color fuchsia a lo mejor quedaría bien para la iglesia, ¿verdad? O un color melón, ya arréglense con ellos y ellos, pues yo sé que a lo mejor van a considerar su oferta, pero al final se va a hacer lo que mejor convenga para todos. Pero yo creo que, hermanos, en este punto
Hay cosas en las cuales no vamos a tener o entrar en discusión. Y no entremos en discusión porque hay cosas que no son opción. Y ojo con esto, porque cuando el pastor dice es que se tiene que hacer autoritario. Y ahí está Datán, Coré, Datán y Abiram, ¿verdad? ¿Por qué tú? ¿Por qué tú sí lo dices? ¿O quién te puso a ti? No es opción. No es una opción, hermanos. Es que las cosas se tienen que hacer porque Dios así lo quiere. Y el pastor es el responsable delante de Dios. Y dice que, en Hebreos menciona, dice como quien darán cuentas. Yo voy a dar cuentas de la iglesia. Literalmente yo voy a dar cuentas de la iglesia. Y si yo voy a dar cuentas de la iglesia, yo tengo que ser responsable de lo que se haga. Si a algunos les parece o no les parece, está bien. No hay ningún problema. Yo al final de cuentas sé cuál es el asunto delante del Señor, porque yo me pongo a cuentas delante de Dios en el punto del ministerio. Así que, hermano, sé libre para servir. Si tú tienes el deseo de servir, sirve. Di, hermano, si quieres cantar, ve con el hermano Gabo. Si quieres dar un asunto de mantenimiento, ve con el hermano César, el hermano Alejandro. Si quieres a lo mejor dirigir el culto de oración, ve con el hermano Ángel. Acércate. El servicio no es solamente aquí, en los cultos, en las actividades de la iglesia. El servicio también es afuera. Hermano, quiero empezar a dar un discipulado. Excelente. Vamos a ver qué material tenemos, te lo proporcionamos y empezamos. Porque el servicio no solamente es aquí. De hecho, el servicio es allá afuera, donde tenemos que alcanzar a los perdidos, a los que no han conocido de Dios. Por eso, hermano, cuando somos libres para servir, también hay algún otro asunto que lo vamos a hacer a pesar de la carencia. Y sí, a lo mejor vamos a estar carentes en la parte económica, pero la parte económica no es un problema para Dios. A lo mejor es un problema para nosotros, pero no es un problema para Dios. Para Dios siempre, siempre va a ser el dar. Y vimos hoy en el video que nos acaba de poner nuestro hermano Gabo, dice que Dios se dio. Dios se dio. Y cuando Dios se da, lo hace de manera unilateral, sin esperar nada a cambio. Y lo único que Él demanda es obediencia y fe en su Hijo Jesucristo. Pero a la hora de dar, nosotros tenemos que hacerlo con gozo. Y miren, en el versículo 6 Pablo dice: o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. ¿Por qué? ¿Por qué esta pregunta o este cuestionamiento de Pablo? Porque lo cuestionaban también si Pablo recibía alguna ofrenda. ¿Pero por qué Pablo? Si él tiene su negocio, ¿va?, de hacer tiendas, ¿por qué le tienen que dar a él? Y dice también Bernabé, esta sí es nueva para mí, porque yo pensé que Bernabé sí vivía, pero bueno, algunos consideran que Bernabé era una persona rica, que era una persona más o menos pudiente. Tan es así porque él era levita y él tenía una heredad y él la pudo dar. Entonces hay algunos detalles, ¿verdad?, que en el libro de Hechos se ve y que algunos consideran, y de hecho lo vimos, ¿no?, cuando vimos el asunto de Ananías y Zafira. Pero algunos consideran que Bernabé era una persona más o menos con recursos, y por eso dice Pablo: o yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Es decir, nosotros tenemos que trabajar para vivir del sustento. Hermanos, lamentablemente, a lo largo de la historia de la iglesia se ha corrompido, se ha manejado, se ha manipulado el asunto de manejo de tesorería en las congregaciones. Y eso es una triste historia. Hay quienes dicen que la religión es el negocio más lucrativo, y ¿saben? Yo creo que sí. La religión es el negocio más lucrativo. La religión. Es más, ni impuestos paga. Digo, para que sepan. Pues si alguien quiere poner su AR, ¿verdad?, su iglesia, no paga impuestos. Todo entra sin ninguna bronca. Eso sí, solamente procura tener bien todas tus declaraciones, tus FDIs, y nadie te va a cuestionar ni te va a andar pidiendo cuentas al respecto. Porque la religión es un negocio lucrativo. La iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, no es un negocio. La iglesia del Señor es un organismo vivo, en el cual todos participamos de manera voluntaria y gustosa para lo que es el sustento del ministerio de la obra. Eso incluye el sustento al pastor, el arreglo de las instalaciones, lo que se va a usar en las diferentes actividades y demás. Y quiero decirles un dato no muy bueno de Vida Nueva. El administrador
domingo, el día lunes, tuvimos una reunión de diáconos y el administrador y el pastor, y nos dio un dato revelador. Tenemos déficit presupuestal, es decir, está ingresando menos de lo que estamos gastando. ¿Por qué sucede esto? Es que Dios no es fiel. No, Dios es fiel y Dios da. Dios ha sido fiel, hermanos, que a lo largo de todo este año y medio que ya llevamos de cuarentena, en lo personal, nunca ha faltado el sustento. Es más, la hermana Mariana hasta a veces dice, no quiero que te llegue que andes con broncas al final de la quincena. Y a veces me da 1 o 2 días antes el sustento. Y lo recibo con gusto, con gozo, con alegría. ¿Y saben? Eso es una bendición. ¿Pero por qué pasa esto? Porque Dios es fiel. Ahora mi pregunta es, ¿tú vives en fidelidad a Dios? Y eso es un tema que Pablo cuestiona. Porque él dice, yo solamente soy el que tengo que trabajar. Y miren, yo no quiero decir part-time porque no es parte trabajo. No. Yo trabajo y mi trabajo es una bendición porque es parte de lo que yo puedo complementar el sustento para lo que es el tipo de vida, por así llamarlo, que podemos llevar mi esposa y yo. Tenemos a nuestros hijos no en un colegio particular, pero en un colegio en casa en el cual necesitamos materiales costosos y que a veces tenemos que estar dando lo que es cada determinado tiempo la compra del material. Tenemos que pagar luz, tenemos que pagar lo que es el internet, o sea, hay el mantenimiento del coche. Y esto, digo, seguramente nuestro hermano administrador va a estar oyendo, nuestro hermano Marco, no es un asunto de queja, pero lo que es el tema gasolina, el coche y demás, yo tengo que pagar. Y eso no sale del sustento que me dan, porque eso es para la renta de mi casa, para lo que es la alimentación y a lo mejor pagos, por parte de luz, lo que es el agua, el teléfono, internet, lo que sea. Y con eso ahí quedamos tarde. Entonces tengo que hacer un trabajo extra para poder complementar esto. ¿Y esto por qué lo saco a colación? Porque habrá quienes digan, ¿y el pastor dónde anda? ¿Qué hace? ¿Por qué sale? Porque también a veces salgo y tengo que salir a trabajar. Porque es parte del sustento, gracias a Dios. Y como dijo Pablo, estas manos me han servido. Aunque mi esposa siempre les he dicho, ¿no?, que dice que yo nada más envío y recibo correos. Entonces, bueno, que trabaja es mi cuñado, ¿verdad? Porque él se fleta ahí trabajando en lo que es la parte de la electricidad, rompiendo muros y demás. Y mi cuñado sí trabaja, pero yo no. Entonces, hay cosas a veces, hermanos, y yo se los digo en buena lid, hay cosas en las cuales el ministerio tiene que sustentarse. Y no todo sale de la iglesia. También que quede aclarado, no todo sale de la iglesia. Hay otros gastos vemos un templo bien, bueno, porque necesitamos todos de una u otra manera contribuir para que eso esté bien. ¿Se acuerdan que andaba el tema de los climas y demás? No se ha completado para el tema de los climas. Y una de las cosas es que si Marco ahí en esta parte yo creo que tiene mucha razón. Si no tenemos lo que a donde queremos llegar o no tenemos el presupuesto para hacerlo, no lo vamos a hacer. Y es cierto. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque hay quienes dicen, bueno, yo doy una parte, ¿verdad?, de mi diezmo a Vida Nueva y a lo mejor otra parte a algún misionero o alguna otra parte a alguna institución y yo manejo mi diezmo como yo quiero. No es así, hermano. Claro que no. Dice la Biblia, cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Cómo tenemos que proponer? De acuerdo a lo que la Biblia nos enseña. El ofrendar y diezmar en la iglesia donde Dios te puso. Que tú quieres dar después una ofrenda extra a algún hermano, está bien. Digo, nadie te puede limitar a decir yo quiero ofrendar, pero el diezmo corresponde a la iglesia. Y lo he mencionado en alguna ocasión. Ha habido hermanos, cuando he estado fuera del ministerio, o no fuera del ministerio, sino que no he estado de lleno en alguna congregación y demás, que me han dicho, hermano, quiero darte mi diezmo. Y yo les he dicho, no, hermanos, el diezmo es a la iglesia. Vaya y délo a la iglesia. De hecho, al final de la primera temporada, ¿verdad?, cuando ya estaba yo casi de salida, llegó una hermana de la iglesia
Y me dijo, hermano, aquí está mi diezmo. Le dije, no, hermana, el diezmo es del Señor. Llévelo a la iglesia Vida Nueva. Y ahí es donde se tiene que entregar. Y en esa parte he sido muy cuidadoso. Hermanos, necesitamos ser muy cuidadosos en este punto. Y de verdad, muchos ministerios por causa del dinero se van a la ruina. Yo no manejo dinero en la iglesia. Y se los digo para que estén enterados. El pastor no maneja dineros. ¿Quieren asuntos de dinero? Vayan con el hermano Marco, con la hermana Mariam, platíquenlo con ellos, se lleva al consejo del ministerio y entonces se toman las decisiones que se tienen que hacer. Pero yo no, ni decido en qué se aplica cada una de las partidas. Soy el contador de la iglesia, porque también lo soy, pero en aspectos fiscales. Pero de ahí en fuera no tengo nada que ver con asuntos de la iglesia, de la congregación. Y esto es un principio que yo aprendí desde muy joven, que el pastor no tiene que manejar el dinero. ¿Por qué lo digo esto? Porque Pablo, eso es una defensa. Y esto es una defensa para cualquier ministro que dice, mira, yo estoy limpio, que como dicen, que me revisen. Yo no tengo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque se ha abusado desde los ministerios para decir, es que tengo necesidad de esto. No. Mi esposa y yo doblamos rodillas, Señor, tenemos esa necesidad. Tú sabes, tú conoces y tan. No más. No más. Que hay veces que sí nos vemos apretados y que sí me veo, a veces me dice mi esposa, ¿andas estresado? Pues sí, sobre todo estos últimos meses, ¿verdad? Febrero, marzo, abril, declaraciones, me acuerdo cuando se nos vino el asunto Semana Santa, se tenía que empezar declaraciones, cultos, actividades, 2, 3 predicaciones, todo hay que sacarlo y todo hay que trabajarlo. Por eso cuando a mí un pastor me dice, es que la iglesia es mucho trabajo y tiene 20 hermanos, dije, pues pobre, ¿no? Y lamentablemente, el que paga bien es el Señor. Y nosotros tenemos como jefe al Señor. ¿Y saben? Él paga muy bien a sus siervos que trabajan. Pero si un hermano no trabaja, si un hermano se la pasa, me levanto a las 9 de la mañana, pongo mi serie para ver de Netflix y a ver qué bueno viene, y ya después mi esposa como y pues nos vamos a ver a qué hermano casi al volado, ver a qué hermano visito para que no digan que no hago visitas y ya. ¿Eso es vivir en el ministerio? No, eso es una haraganería total. Eso es una haraganería total, hermano, de verdad. Y lamentablemente hay muchos que viven así. Por eso, hermano, que no te cueste dar lo que te toca en la obra del ministerio, porque hay necesidades y hay cosas que se tienen que hacer, no para beneficio del pastor o de su familia, no, para beneficio de la obra. Para beneficio de la obra. Hay hermanos que tenemos que apoyar, que sustentar, que ayudar, y eso es una gran bendición. Ahorita veníamos platicando con mi hermano Arturo y me dice, hermano, ¿ya usted ha ido a Israel? Digo, no he tenido esa bendición, yo quisiera algún día ir. Dice, es que una iglesia de Estados Unidos le pagó a un grupo de hermanos, ¿verdad? De una institución para poder ir a el viaje a Israel. Digo, qué padre. Digo, no, pues a ver qué iglesia, ¿no? Bueno, son iglesias generosas y no estoy diciendo, hasta eso, no estoy diciendo que Vida Nueva no sea una iglesia generosa, al contrario, gracias a Dios por esta iglesia, porque estamos proveyendo o apoyando el sustento de un pastor en otro lado, porque estamos apoyando el sustento de hermanos que están padeciendo necesidad, porque estamos viendo por hermanos que están pasando por momentos complicados. Qué bueno que sigamos siendo generosos, pero para poder ser generosos necesitamos primeramente ser fieles. Y la fidelidad implica no dar lo que quieres, sino dar lo que debes. ¿Por qué muchos hermanos batallan en sus finanzas? Porque tienen problemas de fidelidad. Fidelidad. ¿Y sabes? Dios no pide más. Dios no pide más de lo que tú debes de creer. Por eso a lo mejor, si tú le estás pidiendo al Señor un trabajo, ¿verdad? Donde ganes 50,000 pesos mensuales, pero no das un diezmo de 500 pesos al mes, pues, no te va a dar tampoco el puesto, ¿verdad? De 50,000 pesos mensuales. Dice, el que en lo poco es fiel, sobre mucho lo pone. Y ese tema de fidelidad
lo toco porque Pablo nos habla acerca de la carencia que a veces se vive en el ministerio. Y saben, dice Pablo en el versículo 8, digo esto solo como hombre, ¿no dice eso también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene cuidado Dios de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Lo dice por nosotros, los que estamos en el ministerio y sirviendo. Pero mire, segunda de Pedro capítulo 2, vamos a ver segunda de Pedro capítulo 2, versículo 3. Segunda de Pedro 2, capítulo 3, dice de la siguiente manera. Dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Saben? El hacer mercadería del evangelio es uno de los graves problemas que hay en las congregaciones. La palabra mercancía implica comerciar o hacer negocio. ¿Y cómo se ha hecho negocio en el nombre del Señor? ¿Cómo se ha hecho negocio en el nombre del Señor? ¿Y cómo se ha matado a personas en el nombre del Señor? Cuidado, hermanos, tengamos cuidado, porque Dios demanda una iglesia fiel en todas las áreas. Ahora, Pablo sabía esto y no estaba dispuesto a ser señalado por alguien de aprovechar su posición en el evangelio. Moisés escribió, no pondrás bozal al buey que trilla. Esto es, de los animales que hacían el trabajo, debían de comer de lo que hacían, como un ejemplo para nosotros. Contribuir para la obra de Dios es un privilegio, y el principal bendecido es quien lo hace de corazón. La ofrenda o el diezmo no es una obligación, es un privilegio. Quien da a la obra de Dios es bendecido. Quien da a la obra de Dios es bendecido. Y esta bendición debe de salir de un corazón agradecido. ¿Tu corazón está agradecido con Dios? Y no estamos hablando de que tienes que dar los millones, ¿eh? No tienes que dar los millones. Claro que no. Solo lo que te toca. Háblalo tú con el Señor. Háblalo tú con el Señor. Y dile, Señor, a ver, en este asunto, ¿cómo estoy? Platícalo con Él. Y entonces Dios te dará lo que corresponde. Y por último, somos libres para servir a pesar del cansancio. ¿Nos cansamos? Decía un pastor, nos cansamos en la obra, pero no de la obra. Y una preposición hace gran diferencia. El trabajo que Dios te encomendó, ¿lo haces de buena voluntad o de mala voluntad? Pablo menciona esto. Y bueno, cuando habla acerca de hacerlo de buena o de mala voluntad, implica el que nosotros debemos de trabajar en la obra del ministerio con gozo y con alegría. Los versículos 17 dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido impuesta. Y aquí hace una disertación acerca de que él ha servido y se ha hecho siervo de los hermanos y de todo aquel que hace la obra de Dios, también en diferentes áreas, judíos, gentiles, los que están sin ley, a todos Pablo ha servido. Por eso no nos tenemos que cansarnos de hacer el bien, hermano. Hacer la obra con gozo es lo que Dios quiere. Te puedes cansar en el ministerio que Dios te ha dado, pero no debes de cansarte del ministerio, porque correr de tal manera que lo obtengáis es lo que Pablo nos dice. Dice, corred de tal manera que obtengáis. ¿Qué vamos a obtener? El galardón o el premio al cual Dios nos ha llamado. Dicen una ilustración muy conocida, a lo mejor algunos la conocen, otros no, ¿va? Que dice que un hombre sabio le dijo a 3 hombres que iban a subir una montaña, iban con un costal, entonces dice, métanlos, llénenlos de piedras y suban, empiecen a subir la cuesta, ¿no? Entonces ya los 3 hombres empezaron a meter lo que es a sus bolsas, ¿verdad? Las piedras, pero algunos, ¿verdad? Pues descansó, iban a mitad de la montaña. ¿Yo qué tengo que andar cargando estas piedras? Agarran y las avientan, ¿verdad? Y las tiran. Y pues se quedan con una. Y entonces van avanzando, pero uno dijo, no, yo sí puedo. Y entonces avanza. Y al final, el que llegó con su bolsa llena de piedras, ¿verdad?
Cuando la abre, rubíes, esmeraldas, diamantes, y se habían convertido en piedras preciosas. Y al final, los que habían quedado con una sola piedra, pues quedaron con una piedra mínima, a diferencia de la otra persona. Quiero decirles que esta ilustración, los pastores la ocupamos para decir, cuando estemos en la presencia del Señor, los que edificaron sobre oro, plata, piedras preciosas, su obra no caerá. Pero los que edificaron sobre heno, hojarasca, basura, su obra se quemará. ¿Cómo estás edificando? Y esto ya no tiene que ver si te cae bien o no el pastor, no tiene que ver si ofrendas o diezmas en tu iglesia, no tiene que ver con nada de eso, tiene que ver con tu actitud delante de Dios. ¿Cómo está tu actitud en la obra del ministerio? ¿Cómo está tu actitud en tu trabajo, en el servicio a Dios? Por eso, hermanos, no tenemos que cansarnos en la obra del ministerio. Dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros para una incorruptible. Ya les he mencionado, ¿verdad? Que cuando uno corre, la lucha más difícil no es contra el que va al lado, sino contra uno mismo. Porque a lo mejor a los 2 kilómetros empiezo a sofocarme, empiezas como que ya estás cansado, ya te duelen las piernas, ya empiezas así como que ya a deshidratarte, ya tengo sed, y entonces no vas a llegar a los 10, y mira, para que corres, y entonces de ahí empiezas tu lucha contigo mismo, tu lucha contigo mismo, tu lucha contigo mismo. Esta lucha es a la que se refiere Pablo. Esta lucha es a la que se refiere Pablo. ¿Y tú por qué vas a la iglesia? A ver, ¿quién te manda a andar levantándote a las 7, 8 de la mañana para ir a hacer ahí la obra en la iglesia o para ir al culto? Oye, el domingo es para descansar. Tú tranquilo, relájate, no hay ningún problema. ¿La lucha con quién es? Es contigo. Mira, no es con el diablo, no, esa es la parte, digo, no soy abogado del diablo, pero no le eches la culpa al diablo. Si tú te quedas a dormir media hora, 1 hora después de la hora que tienes que hacer el domingo, es un asunto tuyo, no es un asunto del diablo. Tú lo decides. Pero si lo haces de buena voluntad, si lo haces con gozo, con alegría, porque tú quieres servir a Dios, Dios te va a bendecir ricamente. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Nunca hagas la obra de Dios cansado, porque te vas a fastidiar. Y yo, de verdad, si un hermano me dice, hermano, hoy estoy cansado, hermano, quédese en su casa a descansar. Quédese a descansar. Descanse y duerma. Es más, el culto lo ve si quiere después de las 6 de la tarde. Pero descanse. Porque a lo mejor durante toda la semana estuvo trabajando. Yo sé lo que es trabajar de sol a sol, yo sé lo que es desvelarme, yo sé, pero yo puedo tomar la decisión de a lo mejor el viernes o el sábado o el lunes, ¿verdad? Decir, pues no me voy a quedar descansando en mi casa, ¿verdad? Ya tengo todos mis pendientes aplicados, me puedo quedar descansando sin ningún problema. Pero yo sí lo puedo hacer. Y hay hermanos que no lo pueden hacer y literalmente no lo pueden hacer. Hermano, quédate en tu casa descansando. Pero cuando tengas la oportunidad de venir, ven con gozo, ven con alegría. Y eso no es una contradicción. No es una contradicción. Si tú durante la semana, ahora, si tú te vas a quedar desvelándote el sábado, viendo películas hasta las 2 de la mañana, o todas las noches, ¿verdad? Te quedas desvelándote viendo películas hasta las 1, 2 de la mañana, claro que vas a estar cansado durante toda la semana y claro que no vas a querer venir al culto. O sea, eso es obvio. Eso es obvio. Pero si tú durante toda la semana haces tu trabajo, te duermes en tiempo, estás durmiéndote en tus horas, tú el domingo puedes decir, quiero ir al templo a adorar, a alabar a Dios, junto con mis hermanos. Lo puedes hacer en tu casa, pues el culto se transmite y hay muchos hermanos que están en casa muy cómodamente, ¿verdad? Allá, yo espero que estén, ¿ya pusiste la cuenta, el número de cuenta de la iglesia? Porque iban a poner, mira, quedamos de aquí, vamos a poner el número de cuenta de la iglesia, ¿verdad? Porque seguramente hay hermanos que están en casa, está bien, contribuye a la obra. Digo, eso no es un pecado tampoco, ¿verdad? A lo mejor quieres quedarte, contribuye a la obra. Hermanos, esto no es un negocio, es la obra de Dios. Pero el propósito por el cual tú vienes aquí es alabar y a glorificar el nombre de Dios, nuestro noble sostén, la esperanza nuestra, en quien esperamos todos. Qué bendición cantarle así al Señor, qué bendición alabar a Dios de esta manera, qué bendición de poder proclamar el nombre de Dios desde un corazón agradecido. Por eso estamos aquí.
Y qué bendición todos los que venimos y todos los que exaltamos el nombre de Dios. Pero hermano, si tú por algún motivo tienes que quedarte en casa, podemos hacer la excepción, pero que no se convierta en la regla. No de que cada domingo, pues hermano, estoy cansado. No, a ver, entonces ya ahí es un asunto complicado y tiene a lo mejor que ver con una frialdad del corazón. Y casi siempre es así, ¿eh? El corazón que está frío empieza a decir, no, pues hoy no voy. No, pues hoy no puedo. No, pues ya fui. No, pues veo el culto en línea. Y ahí te quedaste. Cuando venimos aquí, de hecho, platiqué con los hermanos diáconos, dije, no me cierren el templo. Los hermanos, si se van a quedar platicando, que se queden platicando. Porque a veces, ¿verdad? Como el restaurante, ¿verdad? Ya, me acuerdo cuando estábamos trabajando en McDonald's, ¿verdad? Que ya eran las 11 de la noche, así como que cerramos todo y así como que empezábamos a barrer y empezábamos ahí como que ya ahuequen el ala, ¿no? Porque, y ya todos así como que haciendo el precierre y todo, porque ya queríamos que los clientes se fueran. Esto no es un restaurante, eso es la iglesia. Hermano, si te vas a quedar platicando un poquito más, quédate platicando. Digo, estamos ya como que un poquito ya todos, muchos vacunados, ya, y todos traemos cubrebocas. Esto no es un restaurante. No vienes a degustar un platillo, vienes a alabar a Dios. Y esto se hace en comunión. Y esa es la gran bendición que tenemos. Así que le dije, no se preocupen, yo cierro el templo, no hay ningún problema, porque a veces no me doy cuenta y así como que ya todos se fueron, y hay hermanos que a veces están platicando aquí, y platiquen hermanos, a veces no tenemos oportunidad de vernos en la semana, y nos vemos aquí, platiquemos, gocémonos, tengamos un tiempo de comunión. Ángel lo estaba mencionando hace rato, ¿verdad? Qué bendición que los hermanos podemos platicar y tener un tiempo de armonía y de comunión. No sea como los Speedy González, ¿no? De que termina el culto y vámonos, ¿verdad? Porque ya, cumplí. Qué triste. Qué triste cuando una persona viene a cumplir. Y ya estuve en el culto, ya cumplí, ahora sí ya me voy. Y hago lo que a mí me... No, esto es comunión. Y vamos a ver más adelante en Corinto lo que es el tema comunión. El tema comunión es tú gozarte en la presencia de tu hermano. Gozarte en la presencia de quien amas, de quien va a estar contigo por la eternidad. Eso no es un restaurante, no es un negocio donde ya acaba el show y ahora sí, como en el teatro, como en el cine, ¿no? Ya está, me acuerdo en el cine cuando íbamos al cine. Ahorita yo espero que ya empecemos a retomar esas buenas costumbres. Ya empezaban a prender unos foquitos, ¿verdad? Y ya ahí estaban con la escoba los chavitos, ¿verdad? Que están ahí para ya limpiar porque viene la siguiente función. No, hermanos. Que nuestra iglesia no sea una iglesia que vengan a la función. Venimos a alabar a Dios. Venimos a gozarnos juntos. Venimos a tener comunión. No te canses. He mencionado en anteriores predicaciones que de 20 seminaristas que gradúan, solo uno llega a la etapa de jubilación. ¿Es cansado el ministerio? Sin duda. Pablo dice que en Mileto, como lo vimos, ¿verdad? Que por 3 años, de día y de noche, no cesó de dar todo el consejo de Dios. Por eso, cada uno debe de ver que no se canse de hacer la obra de Dios que Él ha puesto en sus manos. Ahora, algo que es muy importante es que nosotros no corremos para que podamos ser vistos, sino corremos para que podamos en algún momento alcanzar la bendición de ver a nuestro Señor llegando y juntamente con Él estar siempre con nuestro Señor. No corremos a la aventura, no corremos para ver qué pasa, sino corremos porque sabemos quién es Cristo Jesús en nuestras vidas. Pablo dice que Él golpea su cuerpo y sin duda muchas veces nos vamos a cansar, como mencioné, en la obra, pero no de la obra. Y esta preposición en y de hace una gran diferencia en tu servicio a Dios. Hoy debemos cambiarle el sentido y rumbo a nuestra vida. No estamos para agradarnos, no estamos para bendecirnos, no estamos para satisfacernos, estamos para honrar y glorificar el nombre de Dios. Si eres un líder, ten la libertad de servir al Señor con un liderazgo responsable, donde seas el eje de unión y no de discordia en el pueblo de Dios. Eres una persona que ha conocido la responsabilidad de su mayordomía. Dale al Señor lo que le corresponde, con la libertad de saber que es más bienaventurado dar que recibir. Si eres de los que tienen un largo recorrido en la obra y quieren darse un descanso en el Señor, quiero decirte, Cristo viene,
y viene por su iglesia, que no te sorprenda con la lámpara vacía, que te encuentre con la lámpara llena. Tenemos la libertad de servir, hermanos, a un Dios de amor, de bondad, de misericordia, que nos ha amado tanto que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición de este Dios que tenemos! ¡Qué bendición de tener un Dios de amor y de misericordia! ¡Qué bendición de tener un Dios que hoy puede darnos libertad en todos los aspectos y en todas las áreas de nuestra vida! Hermano, sé libre. Que ninguna religión te ate, que no porque es que mi religión me dice que tengo que dar a tal. No. Nada. Tú solamente dale a Dios lo que le toca. Tú solamente da tu servicio a Dios en el momento que tienes que darlo. Y ten la libertad de que si tienes un liderazgo, hacerlo con responsabilidad. No quiero tener a 250 hombres aquí haciéndome borlote, ¿verdad? Dentro de poco, ¿va? Porque eso sería un problema y un problema monumental. Vamos a hacerlo todo para la gloria de Dios. ¿Y saben? Hay una gran bendición. Hoy Dios no va a mandar un socavón para que la casa de uno o de alguien, ¿verdad?, que está en contra de la obra del misterio, se lo trague vivo. No. Eso no pasa, ¿verdad? Eso a lo mejor en Puebla está pasando, ¿verdad? Pero no va a haber ningún socavón. Quiero decirles algo. Hoy Dios nos ama y siempre nos va a llamar al arrepentimiento. Por eso yo confío y creo en el Dios bueno, de misericordia y de amor. Y si hay algún asunto que arreglar, lo arreglamos sin ningún problema, porque Dios así es. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y ninguno de nosotros va a salir defraudado por Dios. Ojo con esto, ninguno de nosotros va a salir defraudado por Dios. Todos vamos a estar allá, en su presencia, gozosos, celebrando y disfrutando las mieles. Y ojo, hermano, yo quiero que todos celebremos y disfrutemos, hermano. 2 coronas, hermano, 3 coronas. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! No va a ser que, hermano, pues nada más mi salvación. No alarmé. Nada más mi salvación. Dice Pablo, ni yo lo he alcanzado. O sea, Pablo ni siquiera decía, no, yo sí. No, tú trabaja, tú hazlo. Y el juez justo, él se encargará de hacer lo que le corresponde en tu vida. Pero sigue siendo fiel al Señor. Ten esa libertad de serle fiel. Y eso es con lo que quiero que te quedes. Vamos a cantar. Y quiero, no sé si el grupo de la alabanza puede que entonemos otra vez Noble Sostén. Cantémoslo ahora con el sentido que debe de tener este hermoso canto. Cantémoslo con esa bendición de saber que nuestro sostén es Cristo Jesús. Vamos a dejarle el tiempo a los muchachos. Vamos a orar en lo que los muchachos se acomodan, porque no terminé con la oración. Y si alguien por algún motivo no ha conocido a Jesucristo en su corazón, yo le animo a que tenga hoy un encuentro personal con Cristo. Y que le diga, Señor, yo no sé si voy a recibir algo, pero yo quiero recibirlo. Yo no sé cómo se tiene que hacer, pero quiero hacerlo el día de hoy. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta bendición que nos das hoy de estar aquí reunidos en tu nombre. Te pido, Señor, porque tú bendigas y obres en la vida de cada uno de mis hermanos. Te ruego, Señor, porque tú estés tocando corazones y que, Señor, el servirte a ti sea nuestra prioridad en todas las áreas de nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias porque sé que tú nos alcanzas. Y yo sé, Señor, que tú eres bueno para con nosotros. Y yo te pido, Padre, porque tú sigas tocando nuestras vidas y nuestros corazones. Y si alguien por algún motivo no te ha recibido, que hoy sea un día de salvación. Y todos seguimos orando. Si alguien no ha recibido a Jesucristo en su corazón y quiere hacerlo el día de hoy, puede hacer una oración como esta. Señor Jesús, hoy te pido que bendigas mi vida. Yo no sé, Señor, si he sido un siervo fiel, pero quiero que me perdones de mis pecados, que me hagas caminar de acuerdo a tu voluntad y que me des la oportunidad de vivir de acuerdo a tu reino. Dame la bendición de poder creer y vivir en tu bondad y en tu misericordia. Te pido, Señor, que perdones mis pecados y que tomes mi vida y mi corazón para serte fiel por siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a entonar este hermoso himno. Y si has recibido hoy a Cristo, cántale que es tu noble sostén.